Bueno, vamos a dar inicio a esta última sesión. Estoy muy feliz de tan solo poder hablar de Weil, que la tengo muy metida en la cabeza y en mi corazón. Agradezco mucho que también ha habido esta oportunidad de como que sea un espacio hasta terapéutico, más allá de conceptual o, ¿no? Como puros conceptos, tampoco es algo que me interesa. También me interesa mucho escucharles. Entonces eso también celebro, me alegro de este espacio. Y bueno, me gustaría, como lo hemos hecho antes, comenzar con tal vez algunas pequeñas preguntas muy puntuales, algunas intuiciones de la lectura que tuvimos de estos 5 tesis o 5 artículos, 25, el 26, el 27, el 34 y el 35. Fueron 5, pero de hecho muchos temas. Entonces tal vez abro la posibilidad de que tomen la palabra. Después de nuevo presentaré algunos puntos para aclarar, si es que puedo aclarar. Y haremos el cierre y listo, nos iremos a dormir en paz, como tal vez Weil nos permita. Quien guste tomar ahorita la palabra, compartir un poquito, una pregunta, y nos vamos de corrido. Gracias. ¿No? Bueno. Ok. Bueno, ¿les parece bien si inicio? Si no hay ninguna pregunta, y supongo que saldrán las preguntas también un poco con la presentación. Muy bien. Ok. ¿Se ve por ahí? ¿Sí? ¿La presentación? Sí, perfecto. Gracias, gracias. Bueno, como gracias al cielo hemos llegado a este día. Hemos terminado 35 tesis. Estoy muy feliz. Y como que aparte de estas tesis, por el cierto nivel de análisis en sí mismas que necesitan, no hay mucho comentario ya que hacer, yo diría que del pensamiento general de Weil, que nos ayuda a comprenderlo. Yo creo que ya tenemos las herramientas para entender a lo que está apostando y a lo que está criticando. Entonces, más bien vamos a abordarlo, desmenuzar un poco las tesis y si puedo dar mayor claridad a lo que está diciendo, ¿no? Un poco ahí enlazar lo que ya hemos visto. ¿Ok? Dice la tesis 25 que los milagros no son pruebas de fe, y de hecho puede decirse otro tanto, es decir, que tampoco son pruebas de fe ni las profecías ni los mártires. Da unas razones muy interesantes, básicamente que podríamos catalogar milagros a cosas que simplemente no entendemos, o cosas que podrían ser bastante negativas, pero por el simple hecho de ser inexplicable, le pondríamos un mal etiqueta de milagro, ¿no? Y de hecho Weil dice, la noción misma de milagro es occidental y moderna. Está ligada a la concepción científica del mundo, pero, o sin embargo, es incompatible. Lo que nosotros vemos como milagros, los hindúes lo ven como efectos naturales de poderes excepcionales que se encuentran en pocas personas y con más frecuencia entre los santos. Constituyen pues una presunción de santidad. Pero, hasta ahí, ¿no? Porque también podríamos decir que un epiléptico que no entendemos su enfermedad podría hacer ciertos actos, digamos, maravillosos o asombrosos, que no por esa razón deberían ser considerados cercanos a lo divino, al amor. Entonces, Weil es muy cuidadosa en que, por ejemplo, o sobre todo está hablando del Evangelio, ¿no? En el Evangelio hay milagros famosos. ¿Cuál es el milagro tal vez de los más famosos, socorridos? Es este, ¿no? Es un Jesús que está en una barca y que
le dice a sus discípulos, si tienes fe, caminarás sobre el agua. ¿Qué demonios significa eso para nosotros en una mente moderna? No hay forma de probar que por la, no sé, si pudiéramos hacer un montón de, ¿no? Voy a hacer una locura, ¿no? Es que en realidad Pedro tenía unos zapatos especiales, entonces podía caminar bajo la tensión superficial del agua y así, pues sí puedes caminar bajo el agua, ¿no? O tenía unos propulsores y era extraterrestre. Es decir, las explicaciones que pudiéramos tener sobre los milagros de Jesús sencillamente no nos sirven. Son distractores, son fantasías. Entonces dice Bail, ¿qué hago cuando en la Biblia hablan de milagros como este, que fue tan importante para la vida de Pedro? Bueno, dice un ejemplo, es que milagro también podría ser traducido como palabras bellas. Típica manera bailiana de reinterpretar, digamos, el Evangelio bajo cierta visión platónica. Entonces, tenemos a una Bail que, en vez de defender cierta posición indubitable del milagro como acción inentendible, inexplicable y al mismo tiempo todopoderosa, ¿no? Porque básicamente esa es como la premisa, pues como es el Hijo de Dios, tiene el poder sobre el agua, X, va a caminar sobre el agua. Pero bajo esa misma premisa, entonces, no tiene sentido que el Hijo de Dios, que pudo sobre el agua, no pudo contra varios legionarios que los subieron a un madero, ¿no? O sea, no hay lógica en que en un lado es poderoso y en otro lado es absolutamente débil. Entonces dice Bail, ¿qué está ocurriendo en la noción de milagro en realidad? O sea, ¿cuál es el gran meollo de los milagros? Y dice Bail, en realidad, cuando hablamos de milagro desde nuestra concepción moderna, básicamente lo que queremos decir es que no sabemos la ciencia exacta de la espiritualidad, que está o ha sido enterrada o ha sido perdida o nos hace falta descubrirla por nosotros mismos, que la espiritualidad es una ciencia exacta. No estamos en un terreno de azar y de a ver si sí y a ver si no. Dice Bail, los hechos llamados milagrosos son compatibles con la concepción científica del mundo si se admite como postulado que una ciencia suficientemente avanzada podría dar cuenta de ello. Este postulado no suprime el vínculo de estos hechos con lo sobrenatural. ¿Cuál sería esa ciencia suficientemente avanzada para dar cuenta de un milagro? Dice Bail. Por un lado, habría que ver cuánto invertimos, por ejemplo, en un acelerador de partículas. ¿Podría haber una universidad de la gracia? Yo diría que básicamente ese es el papel de cualquier espiritualidad, ¿no? De cualquier persona que quiera seguir a un gurú, a una espiritualidad, ya sea cristiana, china o india, pues tiene de alguna manera esta como universidad con una ciencia suficiente que le proporciona las lecciones para experimentar lo divino. Lo que ha pasado con el mundo es que ese camino universitario o de científico ha sido suprimido por el de la funcionalidad, por el de la técnica. Tomamos otro vehículo, el de que las máquinas funcionen y cumplan nuestros deseos. Y no esta ciencia, que sería la ciencia que une con lo sobrenatural. Es decir, lo hemos visto todo el tiempo, ¿qué es lo sobrenatural en Bail? Lo que de hecho está ausente o ya no tiene el condicionamiento de nuestros deseos. Es decir, la ciencia moderna y la ciencia que está postulando Bail, la espiritualidad como ciencia exacta, digamos, tienen dos caminos opuestos. Uno, que es el de cumplir ciertos deseos, lo vimos con el gran animal, lo vimos con el tema de la caverna de Platón, que es lo social, y esta ciencia que más bien es convertirnos cada vez más en la imitación a la cruz, sería la ciencia exacta. En la cruz todo se va a cumplir, pero
estamos tan lejos de entender el mecanismo de la cruz que estamos así de desesperados. Quiero dejar esta frase de Iván Illich. Iván Illich fue un teólogo muy inteligente del siglo XX, después escribió Cosas Sociales. Por ahí también en alguna sesión hablé de que Weil e Illich se parecen mucho porque son unos críticos de la modernidad. Y lo que más tienen en común Iván Illich y Simone Weil es que reconocen que el gran veneno o la gran semilla negativa de lo que vivimos ahora, contaminación, materialismo, individualismo, proviene de hecho de la propia iglesia, de la propia historia de la iglesia. Entonces les dejo esta frase de Illich para que podamos entender mejor a qué particularmente, o qué está pensando como milagro Weil, o qué no es un milagro para contraponer. Ok, dice Iván Illich sobre nuestra época. Dice, han aumentado las ilusiones y ha aumentado nuestra capacidad para descubrirlas. Y es más, para desvirtuarlas si fuera necesario. Eso hace la ciencia, ¿no? Quitar ilusiones. Espero que al mismo paso aumente nuestra capacidad para distinguir no solo lo ilusorio de lo real, sino también lo real de lo ilusorio. Es decir, nuestra capacidad para distinguir los mitos de las realidades espirituales. Con el mismo rigor con que aprendimos a dudar metódicamente de la intervención de Dios en la producción de fenómenos religiosos, ya podemos dudar también de la posibilidad de reducir todo fenómeno místico a ilusión. ¿Qué está diciendo Illich? El camino de los últimos 400 años del pensamiento ha sido quitar a Dios de todo. Eso ha sido básicamente el camino de quitar ilusiones. Pero Illich, que suena mucho a lo que nos está diciendo Bailes, ahora lo que necesitamos urgentemente es el camino inverso. ¿Cómo volvemos a ver en un acto del mundo a Dios? Ese criterio es el que también le interesa a Weil. El rigor metódico en ver que no todo fenómeno es mera ilusión. Hay fenómenos que en sí mismos nos dan luz y vida. Ay, por ahí escucho a alguien, déjenme ver. Ay. No, muy bien. Ok. Entonces, tenemos un criterio distinto que Illich y Weil quieren presentarnos. Es el criterio de los santos. Es el criterio de la caridad. Y es el criterio que tiene que unir la materia con el espíritu de manera precisa. Aquí no se basta nomás de... Hay una expresión típica, se usa también en el teatro, que dicen Deus ex machina. Es decir, no hay explicación, Dios bajó por su voluntad y ocurrió como milagro. ¿Se dan cuenta? Usamos milagro como si fuera un agujero negro de explicaciones. Weil le molesta eso, a Illich también. La generosidad de un santo, los panes que reparte un santo, llámese Jesús o cualquier santo, en el buen de los sentidos, no es mera casualidad. Es una precisa ciencia que de hecho, si pudiéramos aprenderla, estaríamos realmente, ahora sí que para usar la palabra, religaríamos con Dios. Esa sería la verdadera religión, es una ciencia exacta que une a Dios. Sigo. Y fíjense lo que está diciendo Weil sobre los milagros. Si la iglesia no pone punto, es decir, si no termina una doctrina satisfactoria sobre los hechos llamados milagrosos, muchas almas se perderán por su culpa, por la incompatibilidad aparente entre la religión y la ciencia. ¿Cuántos de nosotros hay gente que le molesta, porque pues es sencillo que te moleste que alguien te explique que Jesús es milagroso solo porque curó con la palabra o porque revivió a un muerto, ¿no? Eso a la gente le puede decir, nunca me has revivido a nadie, no me pidas que crea de esa manera, ¿no? Y Weil dice, eso es un problema de explicación de la iglesia, no es culpa del evangelio. La iglesia sencillamente es floja o ha sido, digamos, de alguna manera cómplice de no querer hacer esto exacto, volverlo un poco como materia esquizofrénica o de su poder.
Dice, y otros muchos se perderán porque creyendo que Dios entra frecuentemente en el tejido de las causas segundas para producir hechos particulares con una intención particular, le imputan la responsabilidad de todas las atrocidades en las que él no interviene. Esta es otra típica, ¿no? Bueno, ok, Dios actúa en el mundo. ¿Cómo es posible que permita el mal? ¿Cómo es posible que permita las desapariciones, la violación? ¿Cómo es posible que un inocente sufra si Dios es partícipe y su voluntad está todo el tiempo? No es la básica lección dogmática de las, tal vez, mínimo de la Iglesia Católica, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Yo creo que fastidia saber que la voluntad de Dios es básicamente dejar que el inocente sufra. Dice Bail, la concepción corriente de los milagros, o bien impide la aceptación incondicional de la voluntad de Dios. Es curioso, la voluntad de Dios que escuchamos es de un Dios que sí desea cosas, pero el mundo parece que en realidad nunca interviene. O bien obliga a cegarse sobre la cantidad y la naturaleza del mal que existe en el mundo, cosa muy fácil, si se va evidente, en el fondo de un claustro, incluso en el mundo, en el interior de un medio restringido. Una burguesía, una señora rica, un joven que nunca ha tenido problemas con el mundo puede decir, claro, esta es la voluntad divina, me ha ido muy bien, no puedo negarlo, ¿no? Pero dice Bail, eso no es un criterio para aceptar incondicionalmente la voluntad de Dios. Eso para Bail es el criterio de caridad y no el creer que Dios es una especie como de actor que sí toma partido entre los buenos y los malos. Vamos a verlo un poquito más adelante, cómo explica particularmente este punto de la incondicionalidad de Dios. Ok, bueno, tenemos otra escena típica, ¿no? De Jesús en una boda haciendo vino, ¿no? Del agua. Ese milagro, ¿cómo lo interpreta Bail, por ejemplo? ¿Qué significa? Y no solo qué significa a un nivel hermenéutico, ¿no? O sea, Bail tampoco está desestimando que haya pasado así, ¿cómo decirlo? Que haya pasado realmente que el agua sea vino. O sea, tampoco no es que Bail se va por una interpretación, digamos, de corte, lo que significa simbólicamente. No, no, no. También puede creer que hay cosas que ocurren sin explicación posible, así de maravillosas, pero que esa explicación imposible solo indica nuestra miseria, no indica que el mundo no atañe o no tenga esas causas. Es decir, que estamos muy lejos de entender a la gracia, pues. Ok, vamos a la 26 porque ayuda mucho también a entender la tesis que sigue, el tema de los milagros. Dice, la virtud de la caridad es el ejercicio de la facultad del amor sobrenatural. Primero es la caridad. La virtud de la fe es la subordinación de todas las facultades del alma a la facultad del amor sobrenatural. Después viene la fe. La virtud de la esperanza es una orientación del alma hacia una transformación en virtud de la cual pasará a ser íntegra y exclusivamente amor. Después viene la esperanza, como tres virtudes. Cuando quiero rescatar estas tres virtudes baileanas, estoy hablando de cómo Bail, de manera sucinta, pero viene más en sus diarios y así, está también ella hablando de este mecanismo preciso. Bail sí tiene idea más o menos de cuál es el mecanismo preciso del mundo de los milagros. La caridad, la fe y la esperanza. Y vean lo que dice abajo. Para subordinarse a la facultad del amor, que en sí mismo sería el milagro, subordinarse a la facultad del amor, eso es un milagro. Las demás facultades deben encontrar ahí cada una su propio bien, y particularmente la inteligencia, que es la más valiosa después del amor. Así es, en realidad, termina Bail. Es decir, nos está dando las pistas que va recogiendo de este mecanismo del milagro, que es, el milagro es cómo me subordino todo mi ser, todas mis facultades, y particularmente mi inteligencia, al amor. Y dice como una clave, muy breve, pero que también es muy típicamente de Bail en todos sus escritos, también de corte platónico. Vamos a leerlo aquí.
Ahí tenemos a Bach. Tal vez es que han escuchado a Bach muchos de ustedes. Cuando escuchas a Bach, tienes un tipo genial. Su música, y uso a Bach no solo porque me gusta a mí, la propia Bailó dice, creo que el misterio de la belleza en la naturaleza y en las artes, solamente en el arte de primer orden, perfecto, casi perfecto, ese es, solo para dar ahí la anotación al margen, Bail decía que ese arte perfecto es Bach, el canto gregoriano, y uno que otro pintor que ahora no recuerdo. Dice, es un reflejo sensible del misterio de la fe. Aquí también me gustaría traer a colación el libro que se llama El Banquete. Por favor, vuelvan a leer El Banquete de Platón o El Simposio, porque está la clave bailiana de cómo funciona el mecanismo preciso de los milagros. El mecanismo preciso de los milagros es este. Primero, el amor, el eros griego, se enamora de la belleza y se ve conducido toda su potencia hacia buscar la belleza. Y la belleza no tiene otro papel más que dar un aviso, una luz de que hay bien, justicia y verdad. Es decir, para unir los dos modelos, el cristiano de las virtudes y el platónico del banquete, lo que necesitamos es que toda la facultad de nuestra vida esté dirigida, conducida por el amor, que es ya en sí mismo, o de manera concreta, nos está diciendo lo que es incondicional, como el bien, la verdad y la justicia. Por ahí va, digamos, el mecanismo propiamente baileano de cómo funciona el milagro. Aquí usa la palabra misterio, pero está muy conectado con lo que estamos viendo, que está discutiendo alrededor de la ciencia y del milagro. Ok. Vamos al 27, que también se une, si notan, con este último punto de la inteligencia. Dice, nada ha contribuido más a debilitar la fe y a propagar la incredulidad que la falsa concepción de una obligación de la inteligencia. Toda obligación distinta a la propia atención impuesta a la inteligencia en el ejercicio de su función asfixia al alma en su totalidad y no solo a la inteligencia. Lo vimos, es decir, el mecanismo de los milagros, el mecanismo de la gracia, lo que trabaja con la atención, trabaja, de hecho, subordinando a la inteligencia al amor. Y lo que de hecho ha hecho la iglesia, lo vimos en otras sesiones, es pedirnos o obligarnos que pensemos lo que ella dice. Esa es la mala concepción del dogma, ¿no? No hay otra manera, tienes que seguir estos pasos. Y Bail dice, eso solamente nos mata por dentro, porque lo único que podemos pedirle al alma, pedirle al mecanismo de la gracia, no es la inteligencia. Los milagros no vienen por la mente, no vienen por nuestro discernimiento. El mecanismo de los milagros proviene de la atención. Y si la iglesia se propone ser una iglesia de una ciencia exacta de la espiritualidad, entonces lo único que tiene que hacer es entrenar la atención, la caridad, la fe, la esperanza. Ya lo vimos en su función. O, bajo otras palabras, tiene que entrenarnos en la belleza que anuncia el bien. Ok, continúo. Creo que vio algo aquí en el chat. En el banquete, en la última intervención, en el último discurso sobre el amor, exactamente, sobre todo con Diótima. Diótima es la que lo tiene claro, todos los demás están un poco dormidos en el mundo del banquete. Sí, Diótima es, digamos, en ese sentido, la gran maestra también para Bail. Tenemos al Vaticano, que ha construido en hermosos lugares para domar la inteligencia. Habrá que preguntarle, o más bien lo que le está reclamando Bail es, el Vaticano solo debería servir para formar a la atención, no para obligar a ninguna inteligencia. Dos caminos muy distintos. Ok. Cuando digo iglesia, lo digo porque la carta habla sobre la iglesia católica, pero recordemos una clave baileana de la iglesia. La iglesia hoy en día puede ser un partido político, hoy en día puede ser cualquier idea relativa que absolutizamos. Por ahí dejé una bomba, dije derechos humanos, funciona igual. Es decir, cualquier idea que se
que nos someta, que someta a nuestra inteligencia a ser partidarios, está cooptando la caridad, la fe y la esperanza. Cualquier idea, cualquier partido, cualquier proyecto del mundo social, particularmente, que nos obliga a adherirnos con la inteligencia, está haciendo lo mismo que la iglesia hace cuando nosotros decimos fuchi al dogma. Pues por todos lados estamos llenos de dogmas que nos quieren meter y que aceptamos en la mayoría de los casos. ¿Y qué significa eso? Que nuestra capacidad de producción de milagros está atrofiada. Ok, voy a la tesis 34 y a la 35. Solo para cerrar un poquito y hablar y vamos a buen tiempo. Muy bien. Pasajes hermosos e incomprensibles, literalmente eso dice el Bay. Y deja varios. En realidad, solo rescaté los que me parecían particularmente interesantes, pero cada uno de los que enlista podría ser en sí mismo una increíble tesis y un gran punto de estudio. Bay dice, casi todo el Apocalipsis es inentendible. ¿De qué está hablando? Dice Bay, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Cuántos signos? ¿Cuántos símbolos? Eso ni siquiera podríamos decir que es propiamente tan judío. Eso viene de una tradición que para Bay considera que es profundamente pagana, todos los símbolos que están en Apocalipsis. Detrás de estos pasajes hermosos, incomprensibles, Bay dice que detrás del telón de fondo del cristianismo está el paganismo. Está toda esta tradición egipcia, griega, fenicia, y que de alguna manera enlaza con todos los pueblos de Europa, pero también lo va a hacer con la India, con China. Ya lo vimos por ahí, con quienes quieren enlazar como este telón de fondo del cristianismo. Dice otro tema que no entiende porque es incomprensible, por ejemplo, para el mundo judío, que es la doctrina de la resurrección de la carne. De hecho, ella dice que hay una cierta afinidad con el pitagorismo. La insistencia en repetir expresiones como colgado del madero, hecho maldición. Dice que hay algo perdido sin remedio en el Evangelio. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué tanta... ¿Realmente todo tenía que ver con una maldita cruz romana? Él dice que algo suena o algo está... Hay una correspondencia más allá de creer que solo está hablando del madero de la cruz romana, pues. Dice, la idea de una búsqueda del hombre por parte de Dios es un esplendor y una profundidad insondables. Hay decadencia cuando se la reemplaza por la idea de una búsqueda de Dios por parte del hombre. Dice Bail que si hay un cierto cristianismo que entiende que el hombre busca a Dios, esa religión ya está corrompida. Y que ella encuentra, particularmente en el paganismo europeo, folclore, en las historias, les voy a decir la mejor historia de cuál es la historia de un Dios que busca al hombre, que le es el que se rebaja. Lo conocen bien la historia, se llama Blancanieves. Blancanieves es la historia, dice Bail, lo dice en un pasaje bellísimo, dice, cuando Blancanieves queda dormida y está a la espera del príncipe, y que solo el beso del príncipe puede despertarla, estamos ante una de las historias más perfectas de cómo funciona la gracia. Porque nosotros que estamos dormidos, que estamos profundamente dormidos, solo tenemos que esperar y no movernos, por así decirlo, para que Dios nos dé el beso. Él se va a mover. Él es el que trae la batalla, no nosotros. Nosotros podemos ser testigos de su batalla, hasta ahí. Y de alguna manera, dice Bay, eso también es el cristianismo. Es un increíble itinerario que no tenemos ni idea de que un Jesús, que es hijo de Dios, tuvo que llegar hasta este castillo, nosotras, las Blancanieves, para ser colgado de un madero. Eso se está refiriendo Bay con este tipo de... Ella de alguna manera busca una cierta correspondencia con un montón de mitos europeos y del mundo pagano. Vuelvo a esta frase que es fundamental para entender mucho de la caridad incondicional de Bail. Dice esas palabras que vienen en el Evangelio de sed perfectos como perfecto es vuestro Padre Celestial. Y decía Bail, debería haber una enseñanza de Cristo, una idea de una cierta virtud de indiferencia,
semejante a la que puede encontrarse en el estoicismo griego y el pensamiento hindú. En el fondo está de nuevo como enlazando, intentando aventar el lazo de dónde resuena esta sabiduría. Por ahí Rodrigo usó la palabra un cierto perennialismo, es decir, que hay una sabiduría que comparte todos los pueblos. Bail lo está haciendo en estas últimas tesis, ¿no? Dice, toda la liturgia de la Semana Santa tiene, por así decirlo, un alucinante perfume de antigüedad. ¿Quién ha estado, supongo que todos aquí, ha estado una Semana Santa con las capuchas y con las cosas que le hacen decir a la Virgen del dolor que siente? Parece que es absolutamente no judío lo que estamos presenciando en Semana Santa. Es absolutamente para Bail algo que proviene de una tradición que ella no puede realmente entender cuál es, pero que la Semana Santa cristiana, católica, cristiana, pues, no es incomprensible, simple y sencillamente no se entiende nada de ella desde el mundo judío. Es un fenómeno completamente nuevo, pero que Bail dice tiene un alucinante perfume de antigüedad. Por último, dice el poema La runa de Odín. Dice, si no es anterior a todo contacto con el cristianismo, sería resultado de una mezcla análoga. Eso no sería menos extraordinario. Lo que está diciendo Bail es básicamente esto. Obviamente la runa de Odín y el cristianismo estamos muy lejos. Yo no, dice ella, no podría darle así como que mucha cercanía, ¿no? Estoy especulando de más, estoy extrapolando. Pero dice ella, que haya una analogía, que podamos ver casi la misma luz entre Odín y Cristo. Les voy a contar la historia de Odín, perdón. Odín se cuelga de un árbol que se llama el Yggdrasil por 9 días. Y cuando al 9º día llora, digamos una especie de experiencia mística, lo que caen de sus ojos son las runas. Para Bail, esa luz entre un hombre, un Dios que está colgado como Jesús colgado, y los dos básicamente están aplicando el mecanismo de la gracia, uno por haberse hecho colgado y otro por estar crucificado, eso, dice, eso es extraordinario, por la analogía que estamos viendo de cómo funciona la gracia. Ok. También tenemos el pasaje famoso de Melquisedec, que es uno de los pasajes que más le interesa a Bail de toda la Biblia, porque Melquisedec no es judío. Melquisedec es, aquí por ejemplo, bendiciendo a Abraham, y Melquisedec será la mejor excusa para Pablo para decir que hay un sacerdocio eterno. Y un sacerdocio, particularmente sacerdocio cristiano, a todo sacerdote católico se le dice estas palabras de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno. ¿Qué significa eso? Que el sacerdocio cristiano no tiene origen. Es, por así decirlo, es cósmico. Bail dice, si eso no lo entendemos bien, estamos siendo muy sectarios. El fundamento sacerdotal del cristianismo es un tal Melquisedec del que no se sabe nada, más que solo es bendecido por Dios. Eso es una clave para cierta apertura baileana del cristianismo. Me voy a la última tesis, la 35. Dice, la comprensión del cristianismo se torna imposible para nosotros por el profundo misterio que recubre la historia de los primeros tiempos de la Iglesia. Este misterio afecta en primer lugar a las relaciones del cristianismo, ya lo vimos, por una parte con Israel, y por otra con las tradiciones religiosas de las gentes, es decir, el paganismo, es decir, Grecia, Roma, Egipto, religiones africanas, religiones europeas, ¿no? Otro misterio más que a mí me interesa mucho explorar, después les contaré tal vez. Dice, se habla siempre de la vida oculta en Nazaret. Ahora bien, se olvida que si bien es cierto que esa vida está oculta, se ignora rigurosamente si se desarrolló realmente en Nazaret. He aquí todo lo que se sabe de la vida de Cristo, según el Evangelio, antes del bautismo de Juan. Es decir, lo tenemos así, hasta el bautismo de Juan, que tiene 30 y no sé qué tantos años Cristo, según la tradición, tenemos eso, 30 años de no saber realmente de qué se nutrió Jesús en la enseñanza. Para Bail eso también es un indicador, de alguna manera,
provocador para como nosotros como cristianos de decir, nosotros tenemos una vida en Nazaret. Sí, no una Nazaret, digamos, en términos geográficos o localizables. La Nazaret, en gran sentido, el ocultamiento de Nazaret, en gran sentido, ahora me estoy extrapolando a otro santo que se llama Carlos de Foucault. El Nazaret no depende tanto de un cierto ocultamiento por, digamos, no sé, azaroso. Y Nazaret es una invitación de anonimato y de preparación. Y Nazaret, en ese sentido, también para Bayle es una especie de como decir, ese gran periodo de preparación de Jesús que le permite la vida pública, en el cristiano es una invitación para expandirse, para trabajar en la caridad. En otras palabras, ahí hay un misterio en la vida de Nazaret que debería ser aprovechado, según Bayle. Dice, un tercer misterio es el de las relaciones del cristianismo con el imperio romano. El cristianismo, sometido a la influencia combinada de Israel y de Roma, consiguió en ese aspecto brillantes éxitos. Todavía hoy, allí donde hay misioneros portadores del mensaje cristiano, se da la misma acción de desarraigo. No lo desarrollo más porque tuvimos toda una sesión sobre esto. Y dice, ya casi para terminar, hay así casi una certeza, que en la historia de la Iglesia se ha pretendido ocultarnos algo y se ha conseguido. No se debe al azar que hayan desaparecido tantos textos y que haya tantas tinieblas sobre una parte tan esencial de la historia. Probablemente ha habido una destrucción sistemática de documentos. No solo es probablemente, lo sabemos muy bien. Había quemas de Torás, había quemas de libros apócrifos, había una cantidad increíble de censura sobre ciertas cercanías de los cristianismos con, por ejemplo, el gnosticismo, el maniqueísmo y otras tantas posibilidades que había por ahí. El ejemplo más claro es que sobrevivió los textos de Nag Hammadi, los textos gnósticos que nos llegan hasta la modernidad. Bayle no supo de ellos porque de hecho fueron encontrados en 1945 y tenemos una clara muestra de que si no hubieran sido ocultos, hubieran sido totalmente destruidos. Les pongo otro ejemplo, ¿no? Más allá de que si la iglesia los destruyó o no. ¿Qué sabemos de Egipto? ¿Quién vive en la tradición de Egipto? Nadie. Nadie puede decir, nadie tiene la capacidad de decirnos que esa tradición está viva. Bayle lo que nos quiere decir también, lo digo porque lo dice en otras cartas, no tanto en la tesis que aquí defiende, pero Bayle dice, la verdad, toda tradición está condenada a ser muerta, a que un día va a desaparecer, como le pasó a Egipto. Toda, no importa la que me cuenten, dice Bayle. Mi última esperanza, lo voy a escribir por ahí, es que la fuente de la sabiduría, que es Dios, esa no se puede acabar. Pero toda tradición tiene este mismo mensaje que el Egipto nos ha legado. Es decir, que en un cierto momento solo van a ser imágenes ya vacías, que a nadie van a transformar la vida. Eso es un gran mensaje también de Bayle. Pero, mientras tanto, mientras no ocurre esta gran desaparición que a todas las religiones algún día le van a ocurrir, y por tanto van a generarse otras, dice, todo esto que intento contarles ya está hablando prácticamente de las 35 tesis que hemos abordado, dice Bayle. Estos problemas que tienen que ver con la historia de la iglesia, la historia de la modernidad, el tema de la relación con el mundo antiguo, el paganismo, el tema de cómo hemos desarrollado y cuál es la concepción moderna del milagro, de la gracia, de la ciencia. Todo esto que aparte Simone Weil nos dice que está en duda porque lo que quiere de hecho es que la iglesia sea católica, verdaderamente universal. Eso es lo que está en juego y eso es lo que está, en última instancia, lo que nos está diciendo aquí. Dice, estos problemas son hoy de una importancia capital, urgente y práctica. Pues como toda la vida profana de nuestros países viene directamente de civilizaciones paganas, solo digo México, ¿no?
comemos, dormimos, las calles se llaman de manera purepecha, náhuatl, bla, bla. Nos pega igual, ¿no? Dice, mientras subsista la ilusión de un corte entre el llamado paganismo y el cristianismo, paganismo llámenle indigenismo si ustedes quieren, es lo mismo. Este no será encarnado. Es decir, el cristianismo no será encarnado si hacemos este corte entre una cosa son los cristianos y otra cosa es el mundo indígena. No impregnará toda la vida profana como debiera, quedará separado y en consecuencia no activo. Este es el nivel del problema que Weil nos está transmitiendo con esta carta a un religioso, al padre Curiel. Tenemos un corte que no hemos logrado religar. Dice, para terminar, ¿cuánto cambiaría nuestra vida si se viera que la geometría griega o el maíz azteca o otros tantos misterios de la fe y la fe cristiana han brotado de la misma fuente? En un gran sentido es este camino de religar. Dejo esta última imagen que tiene que ver con una balanza, que es la gran, creo que, imagen baileana. Y ahí tengo a un pequeño Zeus, porque lo que está en juego de este mundo para volver a ser equilibrado en una balanza, en una cruz, es decir, para volver a estar en la gracia, en el preciso mecanismo de la gracia, es cómo integramos eso que hemos llamado lo no cristiano, el paganismo, el indigenismo, esas otras tradiciones. Ese es, en gran medida, me parece, el último mensaje de Weil que nos deja para pensar en la vocación de un cristianismo universal. Bueno, lo dejo allí. Voy a dejar de compartir. Ahí voy. Ay, no. Dejar de compartir. Y tengo aquí algo en el chat. Bellísimo este último párrafo. Lo vi. Qué bueno. Bueno, he terminado yo y tenemos casi 40 minutos para preguntas y comentarios. Gracias. Bueno, me pareció, por ejemplo, ahorita que nos los estuviste compartiendo, Manuel, que, por ejemplo, como que no, ella no se ve que nadie le haya respuesto, o sea, sabemos que el dominico nunca contestó, ¿no? Pero no sabemos si alguien más respondió a estas cartas de alguna otra manera. Esa sería una pregunta. Otra pregunta es que, por ejemplo, en el caso de las, o sea, sí hubo, de las tesis sobre los milagros, ¿no? Que lo pone con el amor, con la caridad y con la esperanza. Ajá. La mayoría de los milagros son generalmente simbólicos, ¿no? Más que hechos históricos. Entonces, cambia su perspectiva en alguna época de sus escritos acerca de ellos, digamos, con este concepto de eso, o sea, con el concepto de los milagros no como hechos históricos, sino como también con la simbólica de ellos o no. Serían como las dos Sí, preguntas. Ajá. si hay una cierta, o sea, si hay, por ejemplo, lo tengo por ahí, si hay ciertas respuestas modernas a ciertas preguntas de Weil. Ahora cabe resaltar que las preguntas de Weil pues están muy encuadradas en su época, pero sí hay esfuerzos por responderle a Weil. Te debo el nombre, de hecho, qué bueno que me avisas porque lo tengo en uno de los textos de quién sí le ha respondido, porque sí ha habido teólogos que han querido responder estas preguntas. La verdad es que la mayoría de ellas siguen siendo dubitativas. También creo que porque la iglesia en los últimos 60 años cada vez se ha vuelto más cuidadosa y por eso, por ejemplo, ya prácticamente no existe el anatema sit, porque lo deja en un cierto terreno de hermenéutica histórica. O sea, cada vez la iglesia es más cuidadosa en este aspecto filosófico, aunque sí es muy como particularmente clara a nivel de los dogmas. Entonces,
se suaviza mucho a nivel histórico y filosófico, pero sigue siendo muy ruda a nivel de dogmas. El mejor ejemplo es Ratzinger en su libro de 2015, para decirnos cómo cristianismo, cristianismo, y no hay de vuelta. O sea, no, aquí no estemos jugando a que hay pluralismo religioso y que todas las religiones van al mismo lugar. Ratzinger lo dice con toda claridad, eso no es admisible en la Iglesia Católica. Sí, sí. Pero sí hay, la verdad es que hay una cantidad impresionante de estudios que la propia Iglesia ha cuidado y es benefactora para saber más de las tradiciones que, por ejemplo, la propia Weil quiere saber más. Es decir, si Weil hoy viviera, le agradecería infinitamente a, por ejemplo, a la Biblioteca del Vaticano, a la Universidad de Roma, por lo que está haciendo, ¿no? Porque ciertamente no es que ahora la iglesia esté quemando todo, o sea, más bien la propia iglesia sabe que necesita cuidarlo, ¿no? No, No, pero eso no hace que baje a las parroquias, ¿no? Ningún cura nos va a hablar de los maniqueos, por ejemplo. no, aquí la grandeza de su pensamiento es que justamente genere un pensamiento crítico alrededor de cada uno, ¿no? Y que por eso muchos de los, pues de los estudiosos recobren otra visión sobre los mismos, ¿no? Tanto sobre los mismos milagros que en un momento dado se veían como históricos, como los mismos dogmas, ¿no? O sea, sí tiene que haber un pensamiento crítico en relación a ellos. Y eso me parece maravilloso. Pero justamente, o sea, mi pregunta iba que si ella no lo hace posteriormente con alguna respuesta que hubiera obtenido en algún lado. No, Y, ella va a morir 7 meses después. ok, ya, pues No muy, hubo muy tiempo. pronto. Eso está Sí. interesante también. Ahora, algo que quiero resaltar de tu pregunta de los milagros es, Bayer no deja de lado que los milagros sean milagros en el sentido más duro e impresionante, materialmente posibles. Bayer dice que sencillamente por cómo pensamos a la ciencia, que explica cosas, no nos cabe en la cabeza esos hechos extraordinarios. Uno. Y dos, que en sí mismo un hecho extraordinario no indica caridad suprema. Entonces, desestima que sea la prueba de santidad en sí misma. Entonces, Bail dice, yo te creo que leviten y que hagan cosas extraordinarias los yogis de la India o los yogis de donde quieras, pero Ajá. que eso me pruebes que es mecanismo de la gracia, eso ya no te creo. O eso está Eso en es, duda. eso es lo que me parece brillante, porque eso lo hace muy bien, o sea, no le da, justamente eso tiene una aportación muy buena, pero así como lo planteas, se separa está completamente separado el pensamiento del mismo milagro. ¿Sí me explico? Sino más bien está planteado sobre la persona en sí. O sea, Exacto. sobre, ajá, que Sí, eso es lo, digamos, el estado del alma es lo milagroso, no el hecho. exacto. Y eso Exacto. es lo bonito de su pensamiento, o sea, que nos lleva mucho más lejos y que creo que es súper, que apunta padrísimo, ¿no? Sí, muchas gracias, Manuel. Sí, de hecho, en la propia tesis, no sé si recuerdan, por ahí lo leyeron, dice Bay, el milagro más claro del cristianismo es la Eucaristía, como un simple partir el pan, ahí está Cristo. Dice, eso es un milagro convencional, pero también y que estamos invitados. O sea, Bail dice que ese es el modelo de milagro, algo convencional, pero que esté hecho para que la gracia descienda. ¿Alguien más tiene por ahí una pregunta? ¿Cómo andamos? Ok, Raquel. La verdad que no son preguntas en realidad, Manuel, sino que comentarios. De repente me surgió el sentirla a ella como de una sencillez apabullante. Frente a todo lo que ella se, frente a todo lo que ella se pregunta, frente a todo lo que ella sabe, porque es una mujer muy culta, muy instruida, eh, pero se manifiesta en verdad, yo encuentro que muy sencillamente,
hay aspectos en los que incluso me resulta, en términos de, en clave de fe, me resultan muy refrescantes. Siento de repente, no sé, el peso de la tradición respecto de lo que se nos ha dicho muchas veces, pero siento que en ella eh, se redescubre de una manera tan nueva que no tengo por qué negarla. ¿Me entiendes? Siento que la fe es un proceso muy libre dentro de cada uno. Bueno, es libre como yo me la planteo a mí misma. ¿Ah? Yo creo que eso resulta muy importante cómo cada uno se plantee el mundo de fe en el que vive. Eh, Frente a la rudeza de los dogmas, yo la siento a ella muy lejana. Yo siento que ella es muy libre respecto de todo como para acercarse a dogmatismo. Existe un dominio de la iglesia respecto de la verdad que ella propone. De todas maneras, yo creo que eso es cierto ahí. Y la verdad que quiero felicitarte porque tienes una capacidad de expresarlo todo. Eres un hombre muy joven, Manuel. Eres como, no sé, no me imagino, tendrás unos 27, 28 años. 29. Ya. Eh, ¿Sabes qué? Que pienso mucho en mis niños porque yo tengo dos que están haciendo clases ya en la universidad y son menores que tú. Me imagino lo que vas a lograr en tu época más plena de la madurez. Y de verdad que le pido a Dios que te lo regale todo y que todo sea para tu bien. Pues muchas gracias. Gracias. Ha sido muy bueno conocerte, ha sido muy bueno escucharte. eh, y tú y lo que tú sabes, mira, tiene que ir entrelazado como un eslabón. Tú no eres solo un hombre intelectual, tú eres mucho más que eso. Así que yo de verdad que me siento privilegiada al haberte escuchado, me siento muy feliz. No comprendo todas las tesis, no te voy a mentir, porque obviamente yo tengo que sacudirme y aprender muchas otras cosas más, pero sí me siento muy feliz eh, de haber sido tu alumna, sobre todo porque me produjo una emoción muy grande el día sábado. El día sábado estuve en una conferencia, bueno, en vivo, vía Zoom, que realizó el escritor y teólogo español Pablo Tors. Y hablando de la espiritualidad de Charles de Foucault, él hizo la siguiente mención. Antes de empezar su, ¿cómo es que se llama? Su exposición, él dijo que habían 3 personas en el universo que él admiraba profundamente como creyentes. Una era Simone Weil, la otra era Gandhi y la otra era Charles de Foucault. Y la verdad que me regocijé internamente acordándome de ti. Así que muchas gracias de verdad. Me siento muy, muy privilegiada. Sí, muchas gracias. Yo estoy muy sensible. Sí, solo adelanto, le he comentado a Elías que la próxima vez que haga algo aquí, en Amanecer, va a ser sobre Charles de Foucault y mi experiencia con sus hijos, con los hermanitos del Evangelio, con los hermanitos de Jesús. Que yo, Entonces me tienes que guardar un cupo. sí, a mí me cambió la vida. Muchas gracias. Eh, Te lo digo con mucho cariño, como si yo fuera tu mamá. gracias, Así tal cual. gracias. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Tin, te escucho. Tin. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola a todos, buenas noches. Hola. Eh, este, sobre el punto número 20, la tesis número 25, yo sí tengo otra lectura, Manuel. Yo sí creo que Weil hace una
crítica al término de milagro, ¿no? No para anularlo, sino para purificarlo justamente de su propia definición, ¿no? Que como iglesia seguimos teniendo todavía, ¿no? Muy tomista, ¿no? Muy de Santo Tomás, de que es suspensión de leyes de la naturaleza, cuando en realidad no conocemos a profundidad la misma naturaleza y sus leyes, ¿no? Ese es mi primer punto. Y mi otro punto es que, justamente partiendo del anterior, ¿qué tanto Bail, o Simón, me gusta decirle así, tenía conocimiento de este tipo de teología, ¿no? Escolástica o tomista? ¿La confrontó en alguno de sus otros escritos o simplemente no le interesó? No sé. Eso quería comentar. Y finalmente, agradecerte, Manu, por tus aportes y tus anotaciones. Gracias. Chau. Muchas gracias, Tim. Sí, me parece que más bien el que no es tomista soy yo. Entonces, a veces tengo cierta carencia de mostrar ese argumento. Pero sí, totalmente me parece que lo que estás dando en el clavo no es una suspensión de leyes, no es como punto en el vacío donde Dios hace lo que quiere, porque pues al fin del día Él hace siempre lo que quiere. Justo es ese tipo de crítica, ¿no? Como una Bail que dice, Dios participa, y lo dice así, ¿no? Dice, no participa en las causas segundas porque Él es causa primera. De hecho, está usando un lenguaje en ese sentido para atomistas, ¿no? Porque lo que intenta decirnos es, el mundo necesita creer tanto en la voluntad divina como en que no hay participación, es decir, que voluntariamente Dios cede su decisión y cede esa decisión porque es la única manera en que el amor se puede expresar, a través de esa distancia, a través de ese espacio en el que él no se entromete. Entonces yo creo que sí, totalmente estoy de acuerdo de que va por ahí, por un otomista, rescata, lo has hecho muy bien. Pero el punto y que quisiera rescatar también es, tenemos una Bail que eso sí tiene muchos escritos también sobre ciencia, varios, o sea, estamos hablando de unos 10, si no es que sus diarios está retacado de fórmulas científicas. Entonces, para Bail, el tema de los milagros es particularmente personal. ¿Por qué? Porque Bail está confrontándose, por ejemplo, con la teoría de la relatividad de Einstein, se está confrontando con la teoría cuántica, y se da cuenta que estas teorías científicas, de hecho, tienen un razonamiento parecido al mundo tomista. Y eso es muy preocupante para Bail, ¿no? Digamos, si el mundo moderno se jactaba, mínimo el mundo de Descartes y de Kant, de que podía alejarse de cierta superstición tomista o cierta superstición donde creían que los milagros era esta suspensión de leyes, decía Bail, pero ya no pasa eso en el siglo XX, porque cuando llega alguien como Einstein, utilizando las reglas matemáticas para decirnos que el tiempo es relativo bajo ciertas condiciones, la experiencia ahí no aplica ciertas leyes, o las leyes son distintas. Y dice Bail, quitemos la teoría de relatividad. Esa hasta se podía entender con Galileo, decía. Lo preocupante que es el entendimiento racional de la teoría cuántica, porque su principio es de probabilidad, no de necesidad, no de que las cosas suceden con incondicionalidad. Es decir, el científico se ha inventado su propio milagro. ¿Y cuál es su propio milagro? Dice que es la incertidumbre, pero en realidad dice Bail, no es cierto. El científico ha insertado sus deseos en la funcionalidad de la ciencia. Y de hecho, no son sus deseos, son los deseos del animal social. Y por eso, inmediatamente después de la cuántica, tenemos como el mejor resultado y más rápido resultado de las leyes cuánticas es la bomba atómica. Bail no le tocó ver la bomba atómica, ya estoy infiriendo de más. Pero Bail podría decirnos, bajo esta crítica, que el milagro, es decir, esta suspensión de las leyes causales que pudo hacer una bomba, nos demuestra
que estamos tan desconectados del mecanismo riguroso del espíritu y de la materia. Es decir, que la ley de la materia nos es encantadora porque nos complace. Y la ley del espíritu, como no nos complace, la hemos dejado y la hemos echado empolvarse. Entonces, yo sí creo que también esta tesis, la 25, está dialogando con esos problemas frente a los científicos, que dicen ser causales, racionalistas, pero que en el último siglo están trabajando de manera milagrosa, en el peor de los sentidos de milagro. Trabajan sin la capacidad de discernir lo bueno y lo malo. Eso es para Weil un problema de la ciencia moderna. Y es un problema porque quien tiene la ciencia de discernir lo bueno y lo malo es la espiritualidad, y la hemos dejado de lado. Entonces, también me gustaría, comentario largo, pero ahí está mucho del problema weiliano también en torno a los milagros. ¿Zaira? Hola, sí, no le pude cambiar el nombre y luego no tengo camarita y bueno, fíjate que yo también estoy con la tesis número 25, me pareció muy interesante todo lo que dice Weil y esto, pero tengo problema para comprender un poco el párrafo donde habla, pues me imagino que tú tienes el mismo texto que yo en la página 45, es este párrafo donde dice, si se admiten tales agujeros, o sea, justo esto que de lo que se está hablando, pues, de Dios, hay unas causas y entonces es como si Dios pudiera ir más allá de esas mismas causas que están como tejiendo el mundo, ¿no? Dice, si se admiten tales agujeros, resulta escandaloso que Dios no haga nada por salvar a los inocentes de la desdicha. La resignación de los inocentes ante la desdicha, todo eso a mí se me hace complicado, por eso me gustaría que lo platicaras. Todo ese parrafito, no sé si pudieras ayudarme a comprender un poco más. Dice, la resignación de los inocentes ante la desdicha no puede surgir en el alma más que por la contemplación y la aceptación de la necesidad, que es el encadenamiento riguroso de las causas segundas. La verdad es que no alcanzo a comprender y la siguiente parte del párrafo, no sé, si puedes decirme algo que me ayude un poco a darme luz para comprender mejor esta parte. Sí, lo decía muy bien un maestro que tenía, que se llama Jorge Manzano, jesuita, que decía, si tú crees que un Dios le pides un taxi y te llega el taxi al momento, tu Dios es parcial, escandaloso y sobre todo tu Dios cumple tus deseos. Esa es la versión escandalosa e infantil que te estoy dando como ejemplo. Un Dios que te cumple el deseo de que el taxi llegue rápido. Ok, va y lo va a llevar al extremo. ¿Cuál es el extremo de un Dios que cumple la voluntad de los hombres porque sí rezan o porque hacen el bien? Bueno, es inexplicable que el inocente sufra, porque técnicamente no ha hecho mal. Entonces, si este mundo permite que el inocente que nunca ha hecho mal sufra, ¿de dónde proviene, digamos por así decirlo, el castigo? Una primera lectura dolorosísima sería castigo divino. Weil no es capaz de decir eso. Weil diría que, por el contrario, que un inocente en este mundo sufra de manera gratuita solo demuestra que el amor de Dios es justamente que Dios no participa de las causas del mundo, o aquí le llama las causas segundas. ¿Qué son las causas segundas? Nosotros, nuestra voluntad. Causa primera, un tornado, un huracán, un eclipse. No hay detrás del sol la voluntad de tapar, bueno, más bien de la luna, la voluntad de tapar al sol. Bajo la perspectiva humana, por así decirlo. No es que se beneficie la luna por tapar el sol. Pero las causas segundas, nosotros,
sí podemos beneficiarnos de conquistar Afganistán o de violar a una mujer. Es decir, Dios, de manera inmediata, bajo cierta visión de la belleza, puedes verlo en las causas primeras, en el amanecer, en la noche, en la muerte, digamos de manera circunstancial, porque todos vamos a morir. Dios es esa causa primera que hace que las cosas cambien, ¿no? Pero las causas segundas, es decir, nuestra participación humana en el cambio del mundo, en la contaminación, en el mal, en el dolor que se comparte en las guerras, allí Dios no se mete. ¿Por qué? ¿Por qué es tan todopoderoso en el huracán y es tan débil frente al mal humano? Bail dice, porque el mal humano solo es posible porque Dios nos ama tanto que no quiere intervenir en nuestras decisiones. De hecho, esa es la única, o sea, que exista el mal es la única condición de que Él nos ama. O más bien, la única prueba de que Él nos ama. ¿Por qué? Porque consciente que para poder amarnos, debemos ser primero libres para poder nosotros amarlo a Él, por así decirlo. Entonces... A ver, entonces, creo que tiene un poco que ver con lo que decía de que este tema de como forzar la inteligencia, ¿no? A ver, no sé si tenga algo que ver. Entonces, Dios no va a forzar ni mi inteligencia ni mi atención. Me da me da la posibilidad de la atención, del amor y de la inteligencia, pero no los va a forzar, simplemente me los da y al final de cuentas, pues cada quien sabe cuándo los utiliza, ¿no? Ya como tratar de que Dios fuera eso que está forzando nuestra inteligencia, pues entonces caeríamos en una gran contradicción porque sería como un dogma, pues sería como lo mismo que hacemos nosotros con estas cosas que inventamos para imponer a los demás algo, ¿no? Exactamente, el amor de Dios no impone. Y ese misterio de no imponer es tan terrorífico que justamente en su amor total surge el mal. Así es la balanza. O sea, si Dios quiere amor en este mundo, es porque se va a quitar, de alguna manera, Él se va a ocultar del mundo. ¿Y qué significa eso? Sí. Que hay posibilidad de vacío. ¿Y qué significa que hay posibilidad de vacío? Pues que hay posibilidad de que los deseos humanos sean cumplidos. ¿Y qué significa eso? Que muchas veces vamos a joder a los demás solo por cumplir nuestros deseos. Pero de hecho, que se cumplan los deseos de unos pocos jodiéndose a los demás, demuestra que Dios no se entromete en nuestras decisiones. Ese es un misterio horrible, pues, pero a eso Bail está apostando en la explicación. Uh-huh. Y que el milagro no sea ese agujero donde a veces sí se mete Dios y a veces no. No. O sea, no puede ser así, es una... O está o no está, o sea, tiene una forma de operar, no va a estar haciendo cuando nos conviene sí está y cuando no nos conviene no, y esto, ¿no? ¿Y cuál es esa manera de operar? Le hemos dicho todas estas 4 semanas, esa manera de operar es la cruz. Ese es el mecanismo de la gracia de Dios. No el milagro de las aguas, porque como lo dijimos, ¿por qué el mismo vato que puede caminar por las aguas no pudo quitarse a unos guardias y fue crucificado? No tiene sentido. O si tiene sentido es justamente que es un poco menos importante las maravillas que no entendamos con la inteligencia y es mucho más importante el mecanismo de la gracia, la virtud de la caridad. Allí sí está Dios, en el otro tal vez sí, pero no tenemos manera de hacerlo categórico, de hacerlo ley de vida. Otra cosa, Ajá. Nadie puede saber, o sea, a ver, a lo que voy, siento yo como que lo que está diciendo Bale también es, nunca vas a poder saber si en una acción está realmente la gracia. No sé si me explico, o sea, no hay forma que yo sepa si tú
o si fulanito, o si mi vecino, o si alguien, es algo que está en el alma de la persona, que está dentro de la persona y que nadie puede saber, o sea, no hay criterios como externos para saber cuál fue el móvil de esa acción y si realmente estuvo enraizada en el amor, pues, ¿no? No sé si esa lectura que estoy haciendo como es un poco como en síntesis, si sí sería lo que estaría comunicando Bale o no. Sí, no hay un solo signo externo que ella pueda afirmar. Ahora, puede ser, por ejemplo, o sea, yo te digo, Bale dice eso, pero por ejemplo, maestros budistas o hinduistas o de otro mundo te diría, es que sí hay ciertos signos que muestran, por ejemplo, la budeidad o la iluminación. Pero en el caso baileano en particular, Bail diría, yo no tengo, o la inteligencia que yo he desarrollado, no ve en ningún efecto, en ningún signo corporal o físico, en sí mismo, el mecanismo de la gracia. Digo, esa es la postura de Bail. Que ella no lo encuentra, que no es categórico. Y sí, lo has comprendido muy bien. O sea, me parece que esa es la línea. Pero sí abro la posibilidad de que las mismas tradiciones que Bail está leyendo, las tradiciones, repito, como el hinduismo, el budismo, que son más claras, ellos sí muestran, o sea, hay cierta lista de signos sobrenaturales que son de la gracia. Pero bueno, eso es otro tema. Pero para Bail, no. Ok. Oye, Manuel, pues por último, yo te quiero decir que me ha parecido muy, muy bueno el curso. Me ha dejado más que satisfecha, ha superado mis expectativas. Y me gustaría decirte que si tú en otro momento ofreces otro curso, no sé, algún seminario, lo que sea, de lecturas de Simone Bale, yo con mucho gusto voy a entrar. Y pues si hay otro autor, como lo que mencionabas ahorita, que tú hayas estudiado, pues también la verdad me gustaría participar porque de verdad que son muy, muy, muy buenas tus participaciones. Te agradezco mucho. Sí, muchas gracias. Yo creo que será el próximo año que podré hablarles más de Carlos de Foucault, que es más una experiencia que una historia. Ahí será un poquito más el chisme, pero yo creo que ese se va a armar el próximo año y ya les estaremos contando. Muchísimas gracias también por lo que me dices. Tenemos ya 9 minutos. No sé si alguien más quiera comentar algo. Valesca, Carla, Rodrigo, Lula, Luis, Gloria. Felicitaciones, Manuel, súper bien. Y al instituto le pusieron Renacer, filosofía. Me acordaba que yo la primera vez preguntaba qué es lo que era más la Simon, si era filósofa, si era mística o si era, ¿qué era lo tercero? Espiritualista, espiritual. Y le pusieron esos tres nombres es como un instituto, ¿verdad? Renacer. Te pregunto. No conozco Renacer, no sé qué es eso. Amanecer, más bien. Amanecer, eso, amanecer, Ya, sí. mística, Sí. espiritualidad y movimientos sociales, creo que se llama. No, le pusieron filosofía, espiritualidad Mística. y mística. Sí, Eso le bueno, pusieron. la verdad es que eso es totalmente Elías, pues, Elías ahí está. Digo, Ya, ahí lo puso. yo me incluyo porque somos amigos, pero yo creo que el que más puede explicarlo es Elías, no tanto yo. Ah, ya, ya, Sí, ya. Pero de ahí pero van a salir los cursos. ¿De ahí van a salir los cursos de Renacer? sí, y de aquí de Ya, Amanecer, digo, somos un grupito de amigos también. amanecer, ya, Sí. De ya, hecho, aquí ya. tenemos, va a haber un próximo curso sobre Islam, que lo va a dar Rodrigo. Sí, sí, nos inscribimos, sí. Entonces, pues, algo entre amigos, pues. Ay, qué bueno. Felicitaciones. Muchas gracias, Valesca, por Voy a tu tratar paciencia. de leer la carta, pero no, todavía no puedo leer la carta. Pero es que quiero imprimirla, todo eso para poderla ver, ¿no? Leerla bien. Bueno, Así que, pero lo de la cruz, me encantó eso, yo estoy de acuerdo con la Weil, que la cruz es como lo más importante que existe. Sí, muchas gracias, gracias. ya. Chum. Rodrigo, Sí, hola, buenas noches. Bueno, primero también te agradezco, me gustó muchísimo el curso a mí también. Entonces, también agradecerte el espacio. Y bueno, me quedé con dos dudas,
porque creo que lo de los milagros no estoy yo muy claro si lo entendí bien. O sea, sí ya más o menos me quedó clara la idea de que no va tanto por las manifestaciones físicas de lo que podría ser un milagro. Entonces me quedé pensando si tendría que ver más bien con una disposición interior a entender las cosas como un milagro, ¿no? O sea, como algo que te genera asombro y que generalmente pues estas cosas como son de aspecto interior, tendrían que ver más bien justo con estas virtudes. Eso es por un lado. Y la otra que me quedé con la duda, esta pregunta la tengo desde el inicio del curso, pero la verdad la quería reprimir un poco. Hay como esta cosa que me da la impresión que ella tiene, que Simón tiene con respecto al judaísmo como algo negativo. Esa visión me da, ¿no? Y la otra que me llama un poco la atención es como este silencio, por ejemplo, con respecto al Islam, justamente, ¿no? Eh, me llama la atención eso, ¿no? O sea, porque pareciera que quiere desligar al cristianismo del judaísmo y entiendo, ¿no? También porque está hablando pues de recuperar la riqueza que implica la sabiduría de las otras tradiciones que pues se han juntado en el camino del cristianismo, ¿no? En la imagen de Cristo, la cruz. Pero me llama la atención que hay como esta, no sé, algo me parece que de lo que nos has comentado, como que hay como un cierto rechazo a lo judío, ¿no? De hecho, lo comentaste en algún momento, ¿no? Que porque los judíos tienen esta espiritualidad que es justamente muy lógica, ¿no? De hago esto, pasa esto bueno, ¿no? O pasa esto malo, este castigo. Pero me llama la atención si nos puedes hablar un poco ahí como de las ideas que ella tiene al respecto. Sí, bueno, me parece que no estuviste en la sesión número 2, que hablamos exclusivamente sobre el mundo judío y de hecho Ah, Islam, sí, sí, sí. porque... ¿Sí estuviste? No estuve. Ah, bueno, solo te diré esto y te voy a mandar casi el video porque solo hablamos de eso, solo hablamos del asunto de Israel con Baal. Y Baal dice esto: Yahvé, Alá y Hitler son análogos. Ok, ¿Por qué? ¿Por qué? Dice Baal. Porque el mundo judío, el mundo musulmán y Hitler están hechos para dominar. Quieren dominar, tienen ansia de conquista. Dice Baal. ¿El cristianismo aprendió esas malas mañas de Israel? Sí. ¿Y todavía las aprendió mejor de Roma? También. Y por eso hay misiones, cruzadas y exterminios, porque la iglesia aprendió de muy buenos maestros a ser conquistador. Pero la encarnación, la cruz, nos dice otro camino. Sí. Baal, de alguna manera, y eso sí es el gran tema de ese día que hablamos, Baal intenta purificar el cristianismo por medio de la pasión, de la encarnación, de la cruz. ¿Qué es purificar? Pues sacarle cualquier dios conquistador, violento y hecho para un pueblo. Entonces, sí tiene muy pocos comentarios sobre el Islam, pero sí tiene, como este, así de duro y de contundente. Y yo te diría que no estoy a favor de eso tampoco. Lo vimos por acá. Lo vimos una carta, todo un texto que le hace Emanuel Evinaz criticando a Baal, que es muy bueno. Entonces, igual y te lo mandamos por ahí. puedo checar el video. Sí, checa el video porque realmente solo hablamos de eso. Solo hablamos del trauma bailiano contra Yahvé. Porque es muy dura y también me parece que Levinas nos da un buen como contrapeso a lo que dice del mundo judío. Y por último, lo que decías del mundo de los milagros, yo creo que sí, o sea, Baal no desestima la cuestión material y extraordinaria del milagro. Lo que le preocupa, o lo que veo que todo el tiempo está interesada, es cómo explico el mecanismo de la gracia. Porque igual y no me explico la lluvia de estrellas, y eso no tiene nada que ver con la gracia y el amor y las virtudes humanas. Entonces, Baal ve con cierta indiferencia los efectos en el mundo. Lo que le interesa es el mecanismo de la gracia. Y en ese sentido se va a meter con el milagro. El milagro como una muestra que en general la iglesia ha usado para decir que la religión es verdadera, que la religión tiene poder. ¿Qué poder? Ah, el de los milagros. No. Va en contra de esas nociones para justamente lo que dices un poco, como un estado del alma.
aunque no por eso Bail sea, digamos, una interiorista, ¿no? No es una especie de espiritualidad del interior. No, totalmente Jesús tuvo un mecanismo de la gracia en el interior y totalmente mostró su cuerpo, un mecanismo de la gracia en la cruz. O sea, no es uno sin el otro, pues. Están súper interrelazados. Pero Bail, y eso me parece que es un gesto de humildad, dice, yo a nivel de la materia no tengo criterios certeros, pero a nivel del espíritu creo que la historia, la tradición sí nos dan criterios más claros. Hay un mecanismo de la gracia en el alma. Y en el cuerpo, pues lo dejan suspenso. Ahí son las 9:29. Yo no sé si Elías dice que iba a entrar, este muchacho. Déjenme mandarle un mensaje a ver si va a entrar Elías. Porque queríamos cerrar y invitarlos al curso justamente de Rodrigo. A ver, ya estamos en hora. Manuel, Sí, pero que nosotros en la Iglesia Católica pensamos que entre si vas más a misa, más misas vamos, más gracia tenemos. Entonces, esa es la cosa, es como directamente, es como matemática la cosa. ¿Me entiendes? pues yo no dudo del poder de la oración, pero pues me parece que sería, no sé, sería algo horrible, ¿no? ¿Cuánta gente puede ir a misa? No creo que mucha. Raquel, Hoy no puedo callarme. ¿Me ok. escuchan? ¿Me escuchas? Sí, 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 sí. te escuchamos. No puedo callarme. La verdad que yo estoy en absoluta discrepancia con la Valesca. Yo Ok. creo que hay gente Es agnóstica que por eso, que quiero vale, saber. yo creo que hay gente agnóstica que vale mucho más que un cristiano, porque en su caminar de cada día, en su peregrinar, es capaz de ser eh, caritativo, misericordioso, respetuoso. Pero yo creo que las veces que vamos a misa no se dan como una garantía frente a lo que nosotros estamos viviendo. Es lo que de otra forma Simón Weil siempre decía, ¿ya? Que no hay un salvoconducto para la salvación. Ok. Eh, chicos, chicas, yo agradezco un montón sus comentarios y su tiempo. Y también por eso me gustaría cerrar con la mayor concordia y agradecimiento. Gracias, Valesca, gracias, Raquel. Lo dejaremos aquí. Lo dejaré con no como aprendimos, dejemos atrás la inteligencia y busquemos la atención pura, la caridad. Y así pido escuchar a Elías y agradecerle por este espacio y le cedo la palabra. Y de mi parte, muchas gracias. Buenas noches, Elías, te escuchamos. Gracias, Manuel, y bueno, buenas noches a todas y a todos. De antemano una disculpa, me fue imposible conectarme a la sesión de hoy porque tengo ahorita una complicación, digamos, en el cuello, traigo una contractura, entonces ando como descansando y demás, pero no quería dejar por lo menos de conectarme ahorita al final para saludarles y también para despedirnos, ¿no? Agradecerle en primera medida pues a Manuel Ruelas, que fue nuestro facilitador, acompañante, conmovedor durante estas 5 sesiones. Conocimos de tu mano, Manuel, a Simón Weil, nos la abriste, ¿no? Nos la compartiste después de que tú llevas ya tantos años caminando a su lado, aprendiendo de ella. Y la verdad es que pues estamos muy agradecidos de que nos hayas pues regalado este espacio. Y nada, pues de parte del blog Amanecer, también agradecer a Manuel, agradecer a todas y a todos ustedes. Ya les enviamos ahí en el grupo de WhatsApp la invitación a que se unieran al grupo donde vamos a estar invitando a nuevos cursos. Tenemos en 2 semanas, vamos a iniciar, el 26 de octubre, iniciamos con el tema de reimaginando el Islam, mística y tradición, que lo va a dar Rodrigo, que Rodrigo, no sé si se conectó el día de, aquí está Rodrigo, nos va a compartir
¿no? El 26 de octubre este nuevo curso. Y bueno, vamos siguiendo teniendo nuevas sorpresas, nuevas invitaciones. En cuanto a Simone Weil, pues todo se quedó grabado. Va a estar disponible en el YouTube de Blog Amanecer, donde ustedes van a poder acceder también a ese material. Si lo quieren compartir con alguien más, es totalmente libre para que las más personas posibles puedan también beneficiarse o aprender como de estos temas. Pues de mi parte sería todo y simplemente pues desearles la mejor de las noches. Nos vemos, algunas nos seguiremos viendo mañana en el grupo de Teresa y con quienes más pues nos podemos ver ya con Reimaginando el Islam y en un futuro. Pues bueno, que Que estés descansen. bien, que te mejores, Elías. Muchas gracias. Ya. Muchas Chao, gracias. buenas noches. Que descansen. Gracias, No, adiós. pena, me quiero ir a dormir. No, muchas gracias por Que todo duerman. a los dos y pues nos veremos pronto. Gracias. Adiós. Nos vemos Nos pronto. vemos. Chao, chao. Gracias. Chao. Adiós, adiós. Adiós, Manuel, felicidades, gracias a Gracias. todos, gusto conocerlos. Adiós.